El día de hoy vamos a ver lo que son las lesiones de cabeza y columna vertebral. Para empezar, el sistema nervioso es una red compleja de células nerviosas que permite que todas las partes del cuerpo funcionen. Esto quiere decir que comprende cerebro, médula espinal y varios billones de fibras nerviosas. El sistema nervioso está bien protegido. Este se va a proteger con lo que es el cerebro, por lo que es el cráneo. La médula espinal, esta va a estar protegida por el canal espinal. Y bueno, a pesar de la protección, no podemos eximir que las lesiones graves puedan dañar al sistema nervioso. Aunque tengamos protecciones, puede haber lesiones considerables y estas a su vez dañarían el sistema nervioso del ser humano. El sistema nervioso está dividido en dos partes anatómicas. Esta se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como lo vemos en la imagen, para realizar cualquier actividad necesitamos de un impulso sensitivo. Como lo vemos en la imagen, las áreas sensitivas y motoras del encéfalo, la médula espinal, el nervio periférico, las terminaciones nerviosas sensitivas en las extremidades, cuando tocamos o cuando manipulamos algo con alguna extremidad superior, nervio motor hacia el músculo en el antebrazo y pues bien, toda esta información se va mediante un impulso sensitivo hacia el encéfalo, las interneuronas y al final realizamos lo que es la actividad por medio de las transmisiones nerviosas. El sistema nervioso central incluye el cerebro y la médula espinal. El cerebro va a controlar el cuerpo y es el centro de la conciencia. Este a su vez también va a estar dividido en tres áreas principales que vienen siendo lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Como lo vemos en la siguiente imagen, tenemos lo que es la parte del cerebro, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, lóbulo temporal y de la parte posterior, lóbulo occipital, el tronco del encéfalo, cerebelo, el foramen magno y la médula espinal, lo cual va a llevar todo como función o como objetivo llevar reacciones sensitivas al sistema nervioso. El cerebro va a controlar una amplia variedad de actividades, incluyendo la mayoría de las funciones motoras, voluntarias y el pensamiento consciente. El cerebelo, va a coordinar el equilibrio y los movimientos del cuerpo. Y por último, el tronco del encéfalo, va a controlar la mayoría de las funciones necesarias para la vida. ¿Qué ejemplo tenemos del cerebro? Controlar una amplia variedad de actividades, incluyendo la mayoría de las funciones, pues cosas que son voluntarias, cosas que estamos conscientes de lo que estamos haciendo, y también el pensamiento consciente. El cerebelo, va a coordinar el equilibrio y los movimientos del cuerpo, movimientos de alguna extremidad inferior, superior, y a su vez el tronco del encéfalo, va a hacer que las funciones necesarias para la vida se estén desarrollando con normalidad. Poder respirar, poder tener un ritmo cardíaco, poder estar controlando todas las partes vitales del ser humano. La médula espinal, va a estar compuesta de fibras que se extienden desde las células nerviosas del cerebro y a su vez van a transportar entre el cerebro y el cuerpo a través de la materia gris y blanca de la médula espinal. Como definición sencilla, pudiéramos decir que entonces la médula espinal es el canal encargado de transportar todos los mensajes de lo que es el cerebro y a través de la materia gris hacia lo que es la médula espinal para poder realizar ciertas actividades diarias del ser humano. A su vez también tienen cubiertas protectoras, como lo es el cerebro y la médula espinal, que están cubiertos con estructuras óseas gruesas. El sistema nervioso central, está además protegido por las meninges. ¿Qué son las meninges? Bueno, la capa externa o lo que conocemos como dura madre, que es una capa fibrosa y resistente que forma un saco para contener el sistema nervioso central. Estas dos capas internas, bueno, la aracnoides y la pia madre, contienen lo que van a ser los vasos sanguíneos. Como lo vemos en la siguiente imagen, en la parte posterior o en la parte superior, lo que es la piel, sigue lo que es la fascia, el músculo, empezamos con lo que es el cráneo, con la tabla exterior, tabla inferior o interior, la dura madre, el aracnoides, el líquido cefalorraquídeo, vasos sanguíneos y al final lo que va a ser la pia madre. Todo esto va a estar protegiendo lo que es el parte del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo, va a ser producido en una cámara dentro del cerebro, llamada tercer ventrículo. ¿Cuál va a ser la función del líquido cefalorraquídeo? La principal función es como amortiguar o proteger, o es el líquido que está dentro del cerebro que se va a encargar de mediar y estar controlando que si hay algún golpe, su objetivo o su principal función va a ser amortiguar, va a proteger lo que es la parte interna y bueno, a su vez viene siendo una parte muy importante en la parte de protección. Tenemos 31 pares de nervios espinales. Estos conducen los impulsos desde la piel y otros órganos hasta la médula espinal y también conducen los impulsos motores desde la médula espinal hasta los músculos. También contamos con 12 pares de nervios craneales, que estos van a ser los encargados de transmitir la información directamente desde o hacia el cerebro. Como lo vemos en la siguiente imagen,
tenemos en la parte superior lo que es el cerebro, continuamos con lo que es el cerebelo, tronco del encéfalo, se alcanza a apreciar lo que es el orificio occipital, y bueno, tenemos plexos braquiales, la médula espinal, que es la parte más grande, nervios espinales, y terminamos con lo que es el plexo lumbosacro. Toda esta parte va a ir irrigada de niveles sensitivos para poder desarrollar ciertas actividades que se desarrollan en la vida diaria. Tenemos dos tipos de nervios periféricos, los nervios sensoriales. Estos van a ser los encargados de transportar solo un tipo de información del cuerpo al cerebro a través de la médula espinal, y los nervios motores, estos sí van a transportar información desde el sistema nervioso central hacia los músculos. ¿Qué es lo que queremos decir? Bien, que entonces los nervios motores, si yo voy a patear un balón de fútbol, se van a encargar de mandar la información desde el sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso periférico también contamos con nervios de asociación, y estos se encuentran solo en el cerebro y la médula espinal. Estos también van a ser los encargados de conectar los nervios sensoriales y motores con las fibras cortas, y permiten también el intercambio de mensajes simples. ¿A qué se refiere con mensajes simples? Mensajes cortos, mensajes rápidos, para poder desarrollar lo que es la función del sistema nervioso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Bien, controla virtualmente todas las actividades del cuerpo, incluyendo las actividades reflejas. ¿Cuál es una actividad refleja? Cuando vamos conduciendo el automóvil y de repente se nos atraviesa un animal. Hacemos un sentido de reflejo, y eso también va coordinado por lo que es el sistema nervioso. Las actividades voluntarias, realizadas conscientemente. Voy a patear un balón de fútbol, y es una actividad que yo estoy haciendo voluntariamente. O bien las actividades involuntarias, que no tengo yo el control consciente. Cuando yo inconscientemente realizo una actividad, también está controlada por lo que es el sistema nervioso. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Bien, los nervios de asociación forman un arco reflejo en la médula espinal. Como vemos en la imagen, cuando estoy poniendo mi mano sobre alguna veladora o algo que me está causando dolor, bueno, el sistema nervioso sensorial detecta un estímulo irritante y evita al cerebro y envía el mensaje directamente a un nervio motor. ¿Qué es lo que hacemos cuando de repente me pincho con un alfiler? Inmediatamente retiro la mano. Cuando estoy tocando algo caliente, retiro la mano. Como se ve en la imagen, se hace lo que es recorre todo lo que es el sistema nervioso, se llega la información, la médula espinal, las interneuronas, el nervio motor, nervio sensorial, y bien, toda lo que es la parte sensitiva. El sistema nervioso somático, o el mejor conocido como voluntario, maneja las actividades voluntarias. El sistema nervioso autónomo o involuntario maneja las funciones del cuerpo, tales como bien, el simpático, que es el que reacciona al estrés con una respuesta de pelear-huir. Cuando alguien está peleando, cuando a alguien lo espanta algún perro, cuando alguien quiere huir, se activa inmediatamente el sistema nervioso simpático. Cuando ya se controla la situación, entra en trabajo lo que es el sistema nervioso parasimpático. Tiene el efecto contrario en el cuerpo. Entonces, para estas dos situaciones también actúa el sistema nervioso. El sistema esquelético, bien, se compone inicialmente por el cráneo, como lo vemos en la imagen, y el cráneo, pues propiamente dicho, protege al cerebro y los huesos faciales, y el cerebro se conecta a la médula espinal. En la parte superior vemos la parte más grande, que es el cráneo, el hueso nasal, el cigomático, el maxilar y la mandíbula. El cráneo, está conformado por 4 huesos. Los principales es el occipucio, las regiones temporales y parietales y la región frontal. El rostro va a estar compuesto de 14 huesos, huesos maxilares, cigomáticos, mandibulares, nasales y frontales. La columna vertebral, va a ser la estructura de soporte central del cuerpo, la que sostiene la totalidad del cuerpo, y está compuesta por 33 vértebras que están divididas en 5 secciones, que las vamos a ver a continuación. Las vértebras están conectadas por ligamentos separadas por cojines llamados discos intervertebrales, y la columna vertebral, bueno, está casi totalmente rodeada de músculos. Como lo mencionábamos, aquí está lo que es la parte de la columna. Las primeras 7 vértebras, bueno, vienen siendo las cervicales, luego 12 las torácicas, 5 las lumbares, otras 5 las sacro, y al último las 4 de lo que viene siendo los coxis. Las lesiones en la cabeza, bien, son una lesión traumática en la cabeza que pueden causar lesiones en los tejidos blandos, estructurales, óseas o el cerebro. Las lesiones en la cabeza representan más de la mitad de todas las muertes traumáticas. Muy importante. Entonces, cuando tengamos un paciente con un trauma de cráneo, podemos considerar que estamos dentro de las lesiones más comunes que puedan desarrollar la muerte de una persona. Las lesiones fatales invariablemente involucran al cerebro. Y bien, estar alerta al hecho de que el paciente pueda haber sufrido un traumatismo adicional.
no nada más centrarse en la lesión craneal. También hay que ver algún otro tipo de lesión que también pueda coadyuvar a algún deterioro o déficit con mi paciente. Las lesiones cerradas. Estas son muy importantes ya que el cerebro ha sido lesionado pero no hay abertura en el cerebro. Muchas veces pasan desapercibidas y no nos damos cuenta del daño o de la gravedad de la lesión que tiene mi paciente. Las lesiones abiertas a menudo son causadas por un traumatismo penetrante y puede haber hemorragia y tejido cerebral expuesto, inclusive también líquido cefalorraquídeo. Los choques de vehículos motorizados son el mecanismo de lesión más común que nos pueden desarrollar un traumatismo craneoencefálico o una lesión en la cabeza. Otros mecanismos de lesión comunes incluyen asalto, caídas, lesiones relacionadas con los deportes, que a su vez lleva un trauma o un golpe en la cabeza que nos ocasiona una lesión cerebral o en la cabeza. A continuación vemos algunos signos y síntomas generales de las lesiones craneoencefálicas y bien, bueno, está lo que puede ser una laceración, contusiones o hematomas en el cuero cabelludo, la área blanda o depresión craneal, la palpación. También podemos encontrar actividad mental reducida, confusión, fracturas visibles o deformidades. También muy importante, los patrones respiratorios irregulares, incrementos de la presión, del pulso, ritmo cardíaco lento. Todos estos son signos y síntomas que podemos detectar en uno de nuestros pacientes con sospecha de alguna lesión en la cabeza. Las laceraciones del cuero cabelludo, estas pueden ser de menor gravedad o también puede haber algunas graves. Pequeñas laceraciones pueden conducir a una pérdida significativa de sangre, especialmente en niños. Pueden ser abiertas o cerradas las fracturas de cráneo, dependiendo de si hay una laceración suprayacente en el cuero cabelludo. Los signos de fractura de cráneo comprenden: la cabeza del paciente parece deforme o está deformada, hay fisuras visibles en el cráneo, la equimosis o moretones debajo de los ojos de mapache o detrás de una oreja sobre la apófisis mastoides, mejor conocido como signo de Batley. Lo vemos a continuación, lo que son los ojos de mapache en la primera imagen, en la segunda el signo de Batley. Las fracturas de cráneo, bien, también hay fracturas lineales o hay fracturas lineales de cráneo y estas representan aproximadamente el 80% de todas las fracturas de cráneo. Se requieren radiografías para poder diagnosticar una fractura de cráneo lineal porque a menudo no hay signos físicos que pueda yo detectar o que yo pueda visualizar. Las fracturas deprimidas del cráneo, bien, estas son el resultado de un traumatismo directo de alta energía en la cabeza por un objeto contundente. Un ejemplo puede ser un golpe con algún fierro, con algún bate, con algo sólido o rígido que pueda causarme un golpe de alto impacto en lo que es la parte de la cabeza. Los fragmentos óseos se pueden introducir en el cerebro, lo que puede también causarme una lesión. Las fracturas de base de cráneo, estas están asociadas con traumatismos de alta energía. Los signos incluyen drenado de líquido cefalorraquídeo de los oídos, ojos de mapache y el signo de Batley. Estos también son muy comunes y también es fácil de detectar por lo que se menciona, los ojos de mapache, el signo de Batley, la salida de líquido cefalorraquídeo y estamos sospechando de una fractura de base de cráneo. Las fracturas abiertas de cráneo, estas son rápido de visualizar y a menudo están asociadas con traumatismos con múltiples sistemas corporales y el tejido cerebral puede también estar expuesto al medio ambiente. Aquí también podemos tener exposición de líquido cefalorraquídeo y obviamente aumenta la gravedad de la lesión. Las lesiones cerebrales traumáticas son las más serias de todas las lesiones craneales y bien, dos grandes categorías, tenemos la lesión primaria o la directa y la lesión secundaria o la indirecta. La lesión cerebral primaria, esta resulta instantáneamente de un impacto en la cabeza, un golpe contundente en la cabeza, y la lesión cerebral secundaria, que es la que aumenta la gravedad de la lesión primaria. La lesión secundaria puede ser causada por, número 1, por la hipoxia, 2, por una hipotensión, un edema cerebral, una hemorragia intracraneal, un aumento de la presión intracraneal, una isquemia cerebral o también una infección. Pudieran causarnos lo que es una lesión secundaria causada por un traumatismo craneoencefálico o una lesión cerebral traumática. Puede ser el resultado de un traumatismo contundente o penetrante, lesión de un golpe contra golpe. El impacto inicial lesiona lo que es la parte frontal del cerebro y, la cabeza que cae contra el reposacabezas daña la parte posterior del cerebro. Como ya se mencionó, la importancia del líquido cefalorraquídeo, muy importante en la parte de amortiguación y de protección. El edema cerebral o la inflamación del cerebro,
Esta puede que no se desarrolle inicialmente hasta varias horas después de la lesión inicial. La acumulación de sangre dentro del cráneo o lo que es la inflamación del cerebro puede llevar rápidamente a un aumento en la presión intracraneal. Este aumento de la presión intracraneal va a oprimir lo que es el cerebro contra las prominencias óseas dentro del cráneo y a su vez pues va a estar haciendo el aumento de lo que va a ser la presión dentro del cráneo. Signos de aumento de la presión intracraneal o de la PIC: tenemos patrones respiratorios irregulares, es muy común, la disminución de la frecuencia del pulso, dolor de cabeza o cefalea, náuseas, emesis, que tengamos vómito, disminución de la tensión, bradicardia, pupilas lentas o no reactivas, posturas de descerebración y aumento o ampliación de la presión arterial. También muy común el reflejo de Cushing. La hemorragia intracraneal, bien, la hemorragia dentro del cráneo también aumenta la PIC. Obviamente al tener una hemorragia está aumentando la presión dentro del cráneo. La hemorragia puede ocurrir entre el cráneo y la dura madre, debajo de la dura madre, pero fuera del cerebro, y también puede ocurrir dentro del tejido del cerebro mismo. Aquí tenemos la siguiente imagen. Tenemos lo que es la línea de fractura, una arteria meningia media, la dura madre y un hematoma. Un hematoma epidural, esta es la acumulación de sangre dentro del cráneo y la dura madre. Casi siempre es el resultado de un golpe en la cabeza y producido por una fractura lineal del delgado hueso temporal, como lo vemos en la imagen. Se ve lo que es la parte de la hemorragia, se ve la dura madre y se ve en la parte posterior, se ve lo que es la parte del hematoma. Un hematoma subdural, este va a ser la acumulación de sangre debajo de la dura madre, pero fuera del cerebro, y se va a producir después también de alguna caída, de alguna lesión que implica fuertes fuerzas de desaceleración. Y bien, aquí lo estamos viendo, tenemos la dura madre, tenemos el hematoma sobre lo que va a ser debajo de la dura madre, pero fuera del cerebro, a diferencia de lo que fue el hematoma epidural. El hematoma intracerebral ya está dentro de lo que es el cerebro y bueno, es un sangrado dentro del propio tejido cerebral, puede ocurrir después de una lesión penetrante en la cabeza o debido a las fuerzas de desaceleración rápida. Tenemos la dura madre y si se fijan en la parte interna ya está lo que es la parte del hematoma, ya está en la parte del tejido cerebral, en la parte interna del cerebro. Bueno, también tenemos una hemorragia subaracnoidea. Esta hemorragia ocurre en el espacio subaracnoideo donde circula lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo sanguinolento y signos de dilatación meningia pues puede ser producido por una hemorragia subaracnoidea. Tenemos líquido con sangre. Las causas comunes incluyen también traumatismos o ruptura de un aneurisma. Una conmoción. Una conmoción es un golpe en la cabeza o en la cara. Puede causar conmoción cerebral. Es considerado un trauma de cráneo leve y, bueno, pérdida o alteración temporal de parte de todas las capacidades del cerebro para funcionar sin daño físico al cerebro. Y aproximadamente el 90% de los pacientes no experimentan una pérdida de conciencia. Una conmoción, ¿cómo lo pudiéramos definir? Bueno, tenemos una pérdida o alteración temporal de parte de todas las capacidades del cerebro. Cuando tenemos un paciente que perdió el conocimiento, que tuvo una conmoción, es algo que se va a recuperar. Es un daño físico al cerebro. Es importante, sin embargo, bien, aproximadamente el 90% de los pacientes no experimentan una pérdida de conciencia. Una conmoción, bien, un paciente puede estar confundido o tener amnesia, no sabe qué le pasó, no sabe dónde está, y bueno, igual también tener amnesia, no recordar lo que le sucedió. Por lo general dura poco tiempo, como se mencionaba en la diapositiva anterior, y bien, suponga que un paciente con signos o síntomas de conmoción cerebral tiene una lesión más grave hasta que se demuestre lo contrario. No porque sea algo temporal podamos considerar algo ligero, es algo que también tenemos que estar trabajando para no poder minimizar las lesiones de los pacientes. Lo consideramos hasta que se demuestre lo contrario, una lesión más grave. La contusión es más seria que una conmoción. Esta implica lesiones físicas al tejido cerebral, podemos sufrir un daño duradero, incluso permanente, y bien, un paciente puede presentar alguno o todos los signos de lesión cerebral, a diferencia de lo que fue la conmoción. Entonces, una contusión es un poco más, pues es más grave y bien, es algo serio que también tenemos que atender con nuestros pacientes. Otras lesiones cerebrales pueden ser las lesiones cerebrales, pueden surgir o afecciones médicas como coágulos de sangre o hemorragias. Los signos y síntomas suelen ser iguales a los de las lesiones cerebrales traumáticas. Pasando a lo que son las lesiones espinales, que ya vimos un poquito al inicio, las lesiones por compresión pueden resultar de una caída. La fuerza que comprime el cuerpo vertebral del paciente nos puede llegar a causar inclusive una hernia de discos. Los accidentes automovilísticos pueden sobreextender la espina dorsal y bien, las lesiones de rotación-flexión de la columna vertebral son el resultado de fuerzas de desaceleración rápidas.
Cuando tenemos un paciente con un accidente automovilístico, la fuerza o la fricción o la energía o la velocidad llega a ocasionar muchas veces esta rotación-flexión de la columna vertebral y esto como resultado nos va a dar pues una lesión espinal. Cuando la columna vertebral es jalada a lo largo de su longitud hiperextensión, también pueden aparecer fracturas, que era lo que hacían en las épocas anteriores para castigar al ser humano, lo ponían en una mesa, lo hacían hiperextensión hasta causar una lesión espinal. Eso era como un castigo para el hombre. También cualquiera de estos movimientos antinaturales pueden resultar en fracturas o déficit neurológico. Cuando los huesos de la columna vertebral se alteran debido a fuerzas traumáticas, también pueden llegar a fracturarse o a salirse de su lugar. ¿Cómo voy a evaluar yo a un paciente con alguna sospecha de alguna lesión vertebral o con alguna lesión en la cabeza? Bien, primero verificar lo que fue el mecanismo de lesión, colisiones de vehículo de motor, colisiones de peatones, vehículos de motor, caídas, traumatismos por objeto contundente, traumatismos penetrantes en la cabeza, el cuello o la espalda o el torso. Siempre hay que sospechar de una posible lesión en la cabeza o en la columna vertebral para no minimizar la lesión del paciente. Muchas veces se minimiza el daño al paciente y dejamos muchos puntos vacíos. Por eso no hay que dejarlo tan vacío y bien, sospechar de alguna lesión por desaceleración rápida, inclusive ahorcamientos, lesiones por carga axial y accidentes por zambullida. Como lo hemos visto desde el inicio del diplomado, un punto muy importante siempre va a ser nuestra evaluación de la escena. Que uno tengamos una seguridad de la escena va a ser primordial para poder brindar una atención correcta a mi paciente. Tener el tiempo y el espacio va a ser de mucha ayuda para poder evaluar toda la escena en busca de peligros para su salud y de su equipo o transeúntes. Usar las precauciones estándares, lo que va a ser aislamiento de sustancias corporales, que se ha hecho énfasis desde un inicio. También valorar el mecanismo de lesión es algo importante. Verificar la naturaleza de la enfermedad, buscar los indicadores de los mecanismos de lesión y considerar cómo el mecanismo de lesión me pudo producir las lesiones esperadas. Siempre es muy importante ver qué fue lo que le sucedió, qué fue lo que pasó. El mecanismo de lesión es una parte importante en la atención prehospitalaria porque de ahí vamos a partir para dar una atención primaria e importante y esencial. Hay que enfocarse en identificar y manejar las lesiones que amenacen la vida del paciente. Eso va a ser prioritario. Verificar qué es lo que me puede ocasionar la muerte de mi paciente. La reducción del tiempo en la escena y el reconocimiento de un paciente crítico van a aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente y también van a reducir la cantidad de daño irreversible. Consideraciones para la inmovilización espinal. Vamos a evaluar al paciente en la posición encontrada. Hay que evaluar también la escena para determinar el riesgo de lesiones. Lo mencionábamos en una diapositiva anterior. Valorando el mecanismo de lesión, vamos a poder evaluar la parte de lo que fue el riesgo de la lesión para mi paciente. Recordemos que la camilla a menudo coloca al paciente en una posición anatómica incorrecta durante un largo periodo de tiempo. Por eso es importante considerar el manejo que le voy a dar a mi paciente y bien, evaluar la posición encontrada, evaluar el mecanismo de lesión y considerar el tratamiento. Collar cervical. Una vez que el collar cervical esté puesto, este no se va a retirar a menos que cause un problema para mantener una vía aérea. Si se debe retirar el dispositivo, hay que mantener una estabilización manual de la columna cervical hasta que pueda ser reemplazado. La evaluación de signos y síntomas de una lesión en la cabeza espinal. Hay que preguntar por la queja principal. Siempre es muy importante la comunicación con el paciente para que él me pueda arrojar información que me pueda servir o me pueda funcionar para un tratamiento correcto. La evaluación de signos y síntomas de una lesión en la cabeza o espinal va a ser inicialmente preguntar por la queja principal. La comunicación constante con nuestro paciente, si es que está consciente, da bastante información para poder ayudarnos en un tratamiento inicial correcto. La confusión o la dificultad en el habla, las preguntas repetitivas o la amnesia en pacientes que responden son indicios de un traumatismo craneal. En el contexto de un traumatismo, supongamos que su paciente tiene una lesión en la cabeza, como lo mencionamos, hasta que no se demuestre lo contrario. La evaluación de signos y síntomas de una lesión en la cabeza o espinal. Pues bien, se debe suponer que los pacientes con traumatismo que no responden tienen una lesión en la columna vertebral. También se debe considerar que los pacientes con un menor nivel de respuesta van a tener una lesión en la columna vertebral basada en su queja principal. Recordemos que la comunicación va desde el cerebro hasta lo que es la columna vertebral. Por tanto, nos puede dar muchísima información o al momento de estar valorando a mi paciente con algún traumatismo, podamos determinar algún tipo de lesión, lo que sea en cabeza o en columna espinal.
Hay que tener consideraciones sobre la vía aérea. La respiración y la circulación son muy importantes. Siempre hay que usar una maniobra de empuje mandibular para abrir lo que es la vía aérea. También se puede presentar emesis o vómito, y la respiración irregular puede ser el resultado de un aumento de la presión intracraneal, la presión en el cerebro. El oxígeno va a ser una parte o una pieza muy importante y siempre está indicado para pacientes con lesiones en la cabeza y en la columna vertebral. Consideraciones sobre la vía aérea, la respiración y la circulación. Bien, un pulso demasiado lento puede indicar una condición grave. Un solo episodio de hipoperfusión me puede conducir a un daño cerebral significativo que incluso puede darme la muerte. Evaluar los signos y síntomas del shock, que vienen siendo frecuencia cardíaca elevada, frecuencia respiratoria elevada y una tensión arterial baja. También muy importante, si tenemos alguna hemorragia, inmediatamente controlar una hemorragia. La forma de transporte. Bien, los pacientes con la vía aérea dañada, heridas abiertas en la cabeza o signos vitales anormales, me pueden necesitar ser extraídos de un vehículo motorizado de transportes rápidamente. También las luces y las sirenas es importante considerar, ya que puede provocar estrés, ansiedad en mi paciente. Recordemos que el confort, la tranquilidad de mi paciente va a ser esencial para una atención adecuada. Investigar la queja principal de mi paciente siempre va a ser nuestra prioridad. Hay que obtener una historia clínica y estar alerta a los signos y síntomas específicos de la lesión, así como a los negativos pertinentes. Si el paciente no responde, intentar obtener el historial de otras fuentes, con algún familiar, alguna persona que estuvo cerca del suceso o alguien que se pudo percatar y que me pueda dar información importante. En la evaluación secundaria hay que indicar al paciente que se quede quieto y que no mueva la cabeza o cuello. Pacientes con lesiones no se pueden mover hasta que no se le dé un tratamiento correcto. Exámenes físicos. Puede ser una exploración de cuerpo entero o una evaluación sistemática que se enfoque en una cierta área o región del cuerpo. Exámenes físicos. Es esencial obtener un conjunto completo de signos vitales de referencia. Hay que usar dispositivos de monitoreo, realizar una exploración de cuerpo completo utilizando el de KPT-BLS y examinar la cabeza, el pecho, el abdomen, las extremidades y la espalda. Nunca omitir ninguno de estas partes porque nos pueden arrojar información muy importante y a su vez podemos omitir alguna atención prioritaria. Comprobar la perfusión y la función motora y la sensibilidad en todas las extremidades antes de mover al paciente. Esto es muy importante, ya que si en alguna extremidad no tenemos alguna sensibilidad, no tenemos alguna función motora, también puede ocasionar algún problema irreversible y que pueda ocasionar la muerte de mi paciente. En los exámenes físicos, bien, también un nivel de conciencia reducido es el signo más confiable de un traumatismo craneoencefálico. Que se esté deteriorando a mi paciente, que tenga algún deterioro neurológico, quiere decir también que tenemos por ahí una sospecha de algún traumatismo craneal. Buscar si hay fugas de sangre o de líquido cefalorraquídeo, evaluar el tamaño pupilar, la reacción a la luz y continuar monitoreando las pupilas de mi paciente. En el examen neurológico, llevar a cabo una evaluación de referencia usando la escala de coma de Glasgow, que son 15 puntos, y que lo vamos a ver durante el diplomado. Registrar los niveles de conciencia que fluctúan o se deterioran. Si mi escala de coma de Glasgow empieza a disminuir, me está arrojando como resultado un deterioro neurológico de mucha importancia en mi paciente. Recordemos que si empiezo a deteriorar a mi paciente con la escala de coma de Glasgow o empiezo a percatarme, pues bien, puedo tener también un daño irreversible en mi paciente que si no le doy un tratamiento oportuno puede ocasionarme la muerte. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que es la escala de coma de Glasgow. Lo que mencionaba son 15 puntos. Tenemos lo que es la apertura de ojos, respuesta verbal y lo que es la respuesta motora. La espontánea, iniciamos con 4 puntos. En lo que es la respuesta verbal iniciamos con 5 y lo que es la función motora tenemos 6 puntos. Esto va disminuyendo con el deterioro que tenga mi paciente neurológicamente. En el ejemplo de la apertura de ojos es primero espontáneo, si responde de manera espontánea tenemos 4 puntos, respuesta al habla tenemos 3, respuesta al dolor tenemos 2 y si no hay ninguna tendremos únicamente un punto. La suma de todos estos me va a arrojar lo que va a ser el resultado de una escala de coma de Glasgow para obtener 15 puntos. Si empiezan a disminuir los puntos de las 3 vertientes, obviamente estaremos considerando un deterioro considerable de mi paciente. La calificación 13-15 puede indicar una disfunción leve, aunque el 15 es la calificación que recibiría una persona sin discapacidades neurológicas. De 9 a 12 me puede indicar una disfunción moderada y bien, 8 o menos indica una disfunción severa y de mucha importancia. El examen espinal. Hay que inspeccionar si hay de KPT-BLS y comprobar que las extremidades no tengan problemas de circulación motores o sensoriales. Siempre hay que estar monitorizando también al paciente, verificar si hay dolor o sensibilidad
puede ser una señal de advertencia, y otros signos y síntomas que incluyen deformidad, entumecimiento, debilidad u hormigueo en las extremidades y lesiones de los tejidos blandos en la región espinal. La reevaluación, bien, hay que repetir la evaluación primaria, hay que reevaluar los signos vitales y la queja principal y volver a revisar las intervenciones al paciente. Esto es muy importante, ya que muy común se olvida la parte de la reevaluación y un paciente puede volver a recaer o se puede deteriorar muy pronto. Por eso es importante la reevaluación primaria, o empezar nuevamente con una evaluación secundaria, evaluar signos vitales, queja principal y volver a revisar las intervenciones al paciente. ¿Qué intervenciones vamos a dar? Pues bien, hay que estar verificando si las lesiones pueden afectar repentinamente los sistemas respiratorios, circulatorios y nerviosos. Hay que reevaluar por lo menos cada 5 minutos al paciente, comparar los signos vitales iniciales con los signos vitales repetidos. Y bien, notar el deterioro de la conciencia de un paciente con conocimiento del tiempo, el lugar y la persona de sí mismo. En ese orden podemos obtener una información muy importante que me va a ayudar para la atención prioritaria de mi paciente. La documentación y la comunicación siempre va a ser una pieza fundamental en la entrega de mi paciente. Todo acto, toda intervención que yo realice debe estar bien justificada y documentada para el momento de entregar a mi paciente en la unidad de destino pueda darse el seguimiento correcto. Hay que proporcionar la información más completa que se pueda y detallada a lo que va a ser la instalación de destino. Documentar siempre los signos vitales de los pacientes inestables cada 5 minutos y cada 15 minutos va a ser con los pacientes estables. Nunca omitir lo que va a ser la monitorización, la toma de signos vitales, porque esto va a ser pieza clave de una atención esencial primaria para mi paciente. 3 principios generales. Hay que establecer siempre una vía aérea adecuada, controlar la hemorragia y proporcionar una circulación adecuada para mantener la perfusión, y bien, también hay que evaluar y monitorear continuamente el nivel de conciencia del paciente. Si tenemos una vía aérea que no es adecuada, podemos empezar a desarrollar muchos problemas en el traslado de mi paciente, lo cual también va a repercutir en la condición de mi paciente. Hay que controlar la hemorragia también si fuera el caso y proporcionar una circulación adecuada. También hay que evaluar, como ya se mencionó, y seguir el monitoreo en paciente continuo, pacientes graves cada 5 minutos, pacientes inestables cada 15 minutos con la toma de signos vitales. Manejo de la vía aérea. Bien, una vez que la vía aérea esté abierta, mantener la cabeza y la columna cervical en una posición neutral, en línea, hasta que haya colocado un collarín cervical y también se haya asegurado al paciente en una camilla. Hay que retirar cualquier cuerpo extraño que me pueda ocasionar obstrucción y también secreción o emesis. Hay que aspirar a nuestro paciente si estamos observando bastante secreción. Si el paciente llega a vomitar, también hay que poderlo aspirar, darle una posición en la cual también no me pueda obstruir mi vía aérea. Hay que administrar oxígeno suplementario a cualquier paciente con sospecha de lesión en la cabeza. Eso es muy importante y que hay que mencionar que no se debe de omitir. Como lo vemos en la siguiente imagen, atención médica de emergencias de lesiones de cabeza, control cervical y colocación de un collarín cervical. La circulación. Hay que comenzar con la RCP si el paciente está en paro cardíaco. Controle la hemorragia de una laceración del cuero cabelludo aplicando presión directa sobre la herida. Y también el shock suele ser el resultado de la hipovolemia, transporte inmediato. Cualquier paciente que empecemos a detectar con estado de shock o que pueda desarrollar un shock, hay que transportar inmediatamente. También si tenemos un paciente con reanimación cardiopulmonar, hay que valorar el transporte inmediato para la atención definitiva de mi paciente. La triada de Cushing. La triada de Cushing va a ser el aumento de la presión arterial, como ya se mencionó en las diapositivas anteriores, una hipertensión, una reducción de la frecuencia cardíaca, también nos puede dar bradicardia, respiraciones irregulares, respiraciones Cheyne-Stokes o respiraciones de Biot. Realizar también una hiperventilación controlada de su paciente mediante ventilaciones de presión positiva a una frecuencia de 20 respiraciones por minuto. Hay que seguir las precauciones estándares, mantener la vía aérea del paciente mientras conserva la columna vertebral en la posición correcta y, como se ha mencionado, manejo de la vía aérea correcta. La inmovilización de la columna cervical. Esta parte se va a inmovilizar la cabeza y el tronco para que los fragmentos óseos no causen más daño. Nunca forzar la cabeza en una posición neutral o en línea y estabilizar al paciente en su posición actual. Como lo vemos en la siguiente imagen, se hace control cervical, se hace la tracción mandibular, se tiene una vía aérea permeable y bien, ya podemos inclusive también aquí colocar un collarín cervical. Lo vemos en la siguiente imagen, collarín cervical, proporciona soporte parcial preliminar,
debe aplicarse a todo paciente que tenga una posible lesión espinal y para ser efectivo un collarín cervical rígido debe tener el tamaño correcto. Eso es muy importante porque muchas veces llegan a colocar collarines que no son del tamaño y bueno, en lugar de ayudar, llega a perjudicar lo que es la parte de la estabilidad cervical. En la preparación para el transporte, pacientes supinos, hay que fijarlos en una tabla espinal larga o a un colchón de vacío. También otro procedimiento para mover a un paciente del suelo puede ser una tabla espinal, que es el movimiento en bloque, y también puede deslizar al paciente sobre una tabla espinal o un colchón de vacío. Bien importante estar revalorando al paciente y saber cuándo podemos colocar la tabla que tenga el requerimiento con el mecanismo de lesión que nos está. En la preparación para el transporte de mi paciente, el paciente supino hay que fijarlo a una tabla espinal larga o a un colchón de vacío. También podemos mover al paciente del suelo a una tabla espinal, que es el movimiento en bloque, y también se puede deslizar al paciente sobre una tabla espinal o un colchón de vacío. Hay que considerar el manejo de la tabla espinal siempre y cuando el paciente lo requiera por el mecanismo de lesión que ya pudimos ver valorado anteriormente. El colchón de vacío. Esta va a ser una alternativa a la tabla espinal larga. Se adapta a los contornos específicos del cuerpo del paciente, proporciona aislamiento térmico, también es un excelente ahora sí que manejo para adultos mayores o pacientes con curvaturas anormales de la columna vertebral y también se puede utilizar en un paciente supino, sentado o de pie. Pacientes sentados, podemos usar una tabla espinal corta para restringir el movimiento de la columna cervical. También después asegurarnos que la tabla espinal corta la tabla espinal larga y que quede bien fija. Las excepciones incluyen, bueno, situaciones en las que usted o el paciente están en peligro, usted necesita acceso inmediato a otros pacientes o las lesiones del paciente justifican una extracción urgente. Van a ser excepciones que incluyen situaciones en las que la tabla o el paciente sentado podamos usar una tabla espinal corta. Pacientes de pie, inmovilizar al paciente a una tabla espinal larga antes de proceder con la evaluación. Hay que establecer también una estabilización manual en línea y aplicar un collarín cervical. Hay que colocar también la tabla en posición vertical directamente detrás del paciente y bajar cuidadosamente al paciente como unidad bajo la dirección. ¿Qué quiere decir? Bien, pues que si tenemos un paciente de pie, colocar la tabla cervical en la parte posterior del paciente y también siempre no perder de vista la ubicación del paciente para el momento de que lo tengamos que deslizar, no pueda ocurrir un accidente y el paciente pueda caer. Los dispositivos de inmovilización espinal, bien, suponer la presencia de lesión espinal en todos los pacientes que han sufrido lesiones en la cabeza y usar estabilización manual en línea o un collarín cervical y una tabla espinal larga. Como lo vemos a continuación, camillas rígidas cortas, dispositivos tipo chaleco y tabla espinal corta, diseñado para inmovilizar y restringir el movimiento de la cabeza, el cuello y el torso. También se utiliza para inmovilizar a pacientes no críticos que se encuentran en posición sentada o una extracción en un lugar donde no podamos meter lo que es la tabla rígida que todos conocemos. La preparación para el transporte, una camilla rígida larga, proporciona inmovilización espinal de cuerpo entero y restricción de movimiento a la cabeza, cuello, torso, pelvis y extremidades. También se utiliza para inmovilizar a los pacientes que se encuentran en cualquier posición. Posición puede ser que esté parado el paciente, supino, sentado, y nos puede ser útil para darle el manejo a lo que va a ser el paciente y el transporte del mismo. Remoción de un casco que se ajuste bien evita que la cabeza del paciente se mueva. Debe dejarse puesto siempre que no haya un inminente problema respiratorio de la vía aérea, que no interfiera con la evaluación y el tratamiento de los problemas de la vía aérea o ventilación. Y bien, usted puede también inmovilizar correctamente la columna vertebral. Entonces, si tenemos un paciente con casco, si no hay un inminente problema de la vía aérea, pues bueno, se puede dejar. Pero si tenemos problemas que interfieran con la evaluación y el tratamiento, con problemas de la vía aérea de ventilación, hay que retirarlo inmediatamente. Y bien, hay que también inmovilizar correctamente la columna vertebral. Retire un casco si, el casco es un casco de cara completa, si este dificulta la evaluación o el manejo de los problemas de la vía aérea, si impide que se inmovilice correctamente la columna vertebral, si permite que el movimiento excesivo de la cabeza, que se esté moviendo constantemente, y bien, que el paciente esté en paro cardíaco. Esto hay que retirarlo inmediatamente y hay que hacerlo de una manera correcta. Método preferido, pues bien, la extracción de un casco siempre debe ser por lo menos un trabajo de 2 personas, mínimo. Primero debe consultar con el control médico sobre su decisión de remover un casco.
Método alternativo, bien, la ventaja que me permite retirar el casco con la aplicación de menos fuerza, reduciendo así la probabilidad de que yo pueda producir un movimiento brusco y un movimiento que me pueda causar un daño en el cuello para que el paciente pueda tener un mayor traumatismo, una mayor lesión. La desventaja en que se consume un poco más de tiempo, serían métodos alternativos para la remoción del casco. Método alternativo también, bueno, quitar la correa de la barbilla, quitar lo que es la mascarilla facial, saque lo que son las almohadillas de la mandíbula de su lugar, colocar los dedos dentro del casco, sostener la mandíbula con una mano y el occipucio con la otra, y bien, insertar también almohadillas detrás del occipucio.